Vamos a resolver este modelo de evaluación de función trigonométrica. La actividad 1 nos pide que coloquemos si es verdadero o falso y que justifiquemos en ambos casos, siempre teniendo en cuenta la función g de x coseno de x. Es decir, sabiendo esta función modelo, que ya investigamos en clase, tenemos que ver en cada uno de estos incisos si los movimientos que nos informan son correctos o no y justificar mi respuesta. En el inciso A dice coseno de x más 3pi menos 2. Si observamos bien, los parámetros son A1, B1, C3 y D menos 2. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Nos está diciendo que esta función, respecto de mi función modelo, está desplazada 3 unidades a la derecha, respecto del eje X, y 2 unidades hacia la izquierda. Bueno, en primera instancia ya de por sí es falsa, por el simple hecho de que nos dan dos tipos de movimientos sobre el eje X. Si se dan cuenta, me dice 3 unidades a la derecha respecto del eje X y después 2 unidades a la izquierda. Es como que hay dos movimientos sobre un mismo eje y es una pequeña trampita, ¿no? Pero bueno, ¿cómo justificamos esto? Vamos a ver el movimiento en el eje X y vamos a ver el movimiento en el eje Y. Recuerden que para el movimiento en el eje X tenemos que utilizar la formulita del ángulo de fase, que va a ser x igual a menos c sobre b. Entonces, vamos a ver cuál era el parámetro c. Bueno, era no, es. El parámetro c va a ser 3, o si lo quieren tomar con el pi, 3pi. Pero acá yo veo que el 3 tiene una suma y mi fórmula tiene una resta. Entonces me quedaría x igual a menos c, si mi parámetro de c es 3, con el menos de la fórmula me quedaría menos 3pi. Y el parámetro b, yo no lo veo, pero está acá, es 1. Entonces sería 1 abajo. Entonces mi ángulo de fase va a ser igual a menos 3pi. Perdón por el tema del mouse, perdí un poco la práctica, antes era un as, pero bueno. Nos dice que está desplazado 3 unidades a la derecha. Ya no, eso no es correcto porque tengo un menos. Nosotros habíamos dicho que el menos nos está haciendo referencia a que se desplaza hacia la izquierda. Entonces, se desplaza, según el ángulo de fase, 3pi hacia la izquierda. ¿Cuál es el desplazamiento en y? Bueno, recuerden que el desplazamiento en y me lo da el parámetro d, es decir, el numerito que está por fuera de lo que es la función trigonométrica. Es decir, el término restante en este caso, ¿no? Si este es el primer término, este es el segundo término. Si vemos que el parámetro es 2 con su signo negativo, sabemos que se desplaza 2 veces hacia abajo respecto siempre del coseno de x o mi función modelo coseno de x. Entonces, es falsa porque el ángulo de fase me dice esto y porque las dos unidades que se desplazan no es hacia la izquierda, sino que es hacia abajo. Con respecto al g de x, tengo que hacer exactamente lo mismo. Acá me dice que se desplaza una unidad hacia arriba respecto del eje y. Bueno, eso es verdadero, ¿no? Tengo más 1, se desplaza 1 hacia arriba respecto del eje y. Genial. Y me dice que 2 unidades hacia arriba respecto del eje y. Bueno, tenemos otra vez esta pequeña trampa que ni llega a ser trampa, pero nos dice que se mueve 2 veces respecto del eje y. No, eso no sería correcto. Entonces, si bien la primera parte es cierta, la segunda es falsa, por ende, todo esto es falso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo justificamos? Bueno, la primera parte no la vamos a justificar porque es cierta. Solamente justificamos que el otro movimiento que tiene va a ser un ángulo de fase de x igual a menos c sobre b.
esta es mi formulita, pero mi parámetro C, recuerden que es 4pi, y con el menos de la fórmula me queda menos 4pi, y el parámetro B, perdón, es 2. Entonces voy a poner un 2 acá abajo, haciendo una simplificación me quedaría menos 2pi. Es decir que se desplaza hacia la izquierda 2pi. Y con eso ya justificamos la parte del ángulo de fase y podemos reafirmar que también se desplaza una unidad hacia arriba respecto del eje Y. Hasta ahí es lo que es el punto 1, nada más. Vamos a ver ahora el punto número 2, o la actividad número 2, donde me piden que complete el siguiente cuadro. Tengo una función, tengo una amplitud, periodo y ángulo de fase. Si se dan cuenta es un poco más de lo mismo. La amplitud, recuerden que es el parámetro A, siempre. Y a su vez, que esta amplitud me da el conjunto imagen. Es decir, de dónde hasta dónde mi función trigonométrica va a ir con respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, mi parámetro A acá es 4. Por ende, mi conjunto imagen tendría que ir de menos 4 a 4, pero mi problema es que también tengo agregado un parámetro D, que es menos 3. Entonces, en clase habíamos dicho cómo afectaba el parámetro D al parámetro A con respecto al conjunto de imagen, por simbolizarlo de una forma. Si no tuviera el parámetro D menos 3, genial. Podría decir que esto va de menos 4 hasta 4 y ya me quedaría feliz. Pero el parámetro D me indica que tengo que bajar 3 unidades al conjunto de imagen si no estuviera el parámetro D, ¿no? Entonces bajo 3. Si bajo 3, esto quedaría en 1. Si bajo 3, esto quedaría menos 5, menos 6, menos 7. O sea que, según esto, mi imagen en realidad estaría desde menos 7 hasta 1. ¿Sí? Vuelvo a recordar, mi imagen, si bien la saco siempre con mi parámetro A, si tengo un parámetro D, se ve afectada. Con respecto al periodo, la fórmula para periodo, recuerden siempre que es 2pi, horrible ese 2pi sobre el módulo de B. El módulo de un número, sea positivo o negativo, siempre va a ser positivo. Entonces, 2pi sobre el módulo de B. Mi B, en este caso, va a ser 2. Recuerden que el parámetro B siempre va a estar a la izquierda de la X. Entonces, esto va a ser módulo de B, pero es módulo de 2. Bueno, módulo de 2 es 2, y me quedaría 2 sobre 2 con el pi. Sepan disculpar tan feo que estoy escribiendo. Si simplifico, este me quedaría pi. O sea que mi ciclo se ve afectado de acuerdo al periodo que acabo de obtener en pi. Hasta ahí nomás, eso es el periodo. El ángulo de fase ya vimos en práctica anteriormente, que va a ser menos c sobre b. El tema es el siguiente acá. Mi c siempre está acompañado de pi. Si yo no veo ningún pi, la ausencia de número, en estos casos, o de este término, sería 0. Entonces, mi parámetro c vale 0. O si quieren hacemos toda la fórmula. Menos c sobre b, b vale 2. Listo, genial. Pero 0 sobre 2 es 0. O sea que mi función no se desplaza, no tiene un ángulo de fase, entre comillas, por ende puedo decir que mi función no se desplaza. Acá en la amplitud, mi parámetro A es menos 1/2, y como no tengo ningún parámetro D, mi conjunto de imagen no se ve afectado. Entonces puedo decir tranquilamente que esto va de menos 1/2
a 1/2. Y se acabó la historia. Vuelvo a repetir porque no hay parámetro D. Mi periodo, en este caso, sería 2pi sobre el módulo de B, en este caso es 1/2. El número acompaña a la X. Entonces tendría el módulo de 1/2 que me quedaría 1/2. Pero 2 sobre 1/2 es 4. Pi. Mi periodo es 4pi. Mi ángulo de fase va a ser menos C, en este caso sería el C 1/4 de pi positivo, con el menos de la fórmula me quedaría menos 1/4 de pi, o menos pi sobre 4, como quiera. Upa, 4, ahí. Menos C sobre B, el B es 1/2. Genial. Entonces, ¿cómo hago ahora para resolver esto? Bueno, el pi si quiero me lo olvido un rato, pero esto me va a quedar el pi y el menos. 1/4 dividido 1/2. Ay, qué feo. 1/4 dividido 1/2. Esto me quedaría 1 por 2, 2, 4 por 1, 4. Y en definitiva, esto es 1/2. O sea que esto me quedaría menos 1/2 de pi. O 1/2 de pi a la izquierda. Como ustedes quieran llamarlo, es lo mismo. Bien. Hasta ahí lo que es la actividad número 2. Vamos con la actividad número 4. Voy a saltear porque la 3 lleva un poquito más de desarrollo. La actividad 4 me dice que indique los desplazamientos de la función respecto de mi función modelo coseno de x. Bueno, esto es más de lo mismo que vimos antes también. Siempre estamos tratando con los mismos conceptos teóricos, ¿no? Entonces, desplazamiento, tengo dos tipos de desplazamiento. Un desplazamiento en x y un desplazamiento en y. Podríamos andar en otros temas, pero con eso ya me basta para que ustedes puedan identificarlo. Entonces, el desplazamiento en X, no veo que haya un parámetro C, o sea que mi ángulo de fase es 0 y puedo decir que no se desplaza en el eje X. Y también puedo decir que el parámetro D, es decir, la parte donde tengo más o menos un numerito en el eje Y, es 0, por ende tampoco se desplaza en el eje Y. Entonces, no se desplaza absolutamente nada. ¿Con qué? Con respecto a mi función modelo coseno de x. En el inciso B es distinto. Tengo el ángulo de fase menos C sobre B, menos de la fórmula. Con menos del parámetro C me quedaría positivo. O sea, me quedaría 1/3 de pi sobre B vale 1. O sea que 1/3 dividido 1 me queda 1/3. O sea que se desplaza 1/3 de pi a la derecha. Por respecto a mi eje Y, puedo decir que es 1 positivo, por ende es 1 hacia arriba. Con respecto a mi función modelo coseno de x, se desplaza una unidad hacia arriba. Entonces ahí podemos determinar, si quiero, para mostrarle al profesor que sea un poquito más, que mi conjunto de imagen ya no va a ser de menos 1/2 a 1/2, sino que se va a ver afectado por este 1. ¿Sí? Bueno, eso después lo hacen ustedes. Listo, terminó la actividad 4. La actividad 5 me está pidiendo que resuelva las ecuaciones trigonométricas. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. El punto A me dice coseno de x por todo esto es igual a 0. Si hay un por, es porque o 1 es 0 o todo este es 0. Entonces me quedaría coseno de x igual a 0, o bien raíz de 2 coseno de x menos 1 igual a 0. Y denme un segundo que
saco la calcu, porque como no estoy nada preparado, ya voy, Estamos en vivo. Entonces, coseno de x. Si quiero despejar esto, sería el arco coseno de 0, que lo puedo escribir como arc cos 0, o puedo poner coseno menos 1 de 0. Es lo mismo, porque en la calculadora también nos aparece eso, ¿no? Bueno, el arco coseno de 0, la calculadora me dice que es 90. Pero yo tengo que recordar que mi coseno es positivo en el primer cuadrante y también en el cuarto cuadrante. Entonces, para el cuarto cuadrante, me dicen que tengo que hacer 360 menos el ángulo que me dio antes. Es un 9. Horrible el 9. Y eso me da 270. Genial. Entonces, ¿qué significa esto? Que si el coseno le pongo 90 en la calculadora, me va a dar 0. Pero si le pongo 270, también me va a dar 0. O sea que estas dos son soluciones. Vamos con este de acá. Si hago todo el pasaje, me quedaría coseno de x igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces, esta me quedaría x igual a lo mismo, coseno menos 1 de 1 sobre raíz de 2, y en la calculadora me da 45. El coseno es positivo también en el cuarto cuadrante, o sea que sería 360 menos 45. Y eso me da 315. Bueno, pero yo no me tengo que olvidar de lo que me dicen acá. Me dicen que quiere las ecuaciones trigonométricas resueltas, pero en el intervalo 0 y 2pi, pero 2pi son 360. O sea que todos los valores que esté entre 0 y 360 van a ser solución de la que me están pidiendo. Bueno, acá se lo dejé muy fácil. 90 está en el intervalo, 270 está en el intervalo, 45 también, y 315. Así que todas son soluciones. Con el punto B es exactamente lo mismo, así que no tiene sentido que lo haga, lo hacen ustedes y todo queda muy bonito. Y vamos a ver el último punto, la actividad 3. Me piden que grafique esta función. Me dicen seno de x como función modelo y tengo que graficar esto, pero no en cualquier intervalo, sino solamente en menos 90 a 360. Si se dan cuenta, ya hice el pasaje de radianes a grados sexagesimales. ¿Cómo hago esto? Bueno, tengo que valerme de una tabla de valores. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar valores para x y los voy a reemplazar en mi función k de x, es decir, en esta que tengo acá, y colocar los valores de x acá, y con la calculadora voy a empezar a tomar valores. Como solamente me piden en este intervalo menos 90 y 360 incluido, bueno, entonces menos 90 va a ser mi primer valor. Ahora, lo que pasó en clase es que algunos solamente querían tomar 5 valores o 4 valores, que bueno, en su momento con eso nos bastaba para poder hacer un gráfico aproximado de cualquier función trigonométrica y todos nos quedamos felices. El tema es qué pasa cuando me lo piden en un intervalo largo. Si yo solamente tomo 5 valores, y entonces voy a llegar a tener varios problemas. Uno es que las imágenes siempre sean iguales y que no tenga una variación de imagen, ¿no? Y que no vea cómo se va a comportar la gráfica. Entonces, mientras más valores de X tome, mayor, vamos a decir, perfección en la curva que vaya a dibujar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Que lo hagan con, vamos a decir, de 45 en 45, por así decirlo. Menos 90, menos 45, 0, 45,
Si se dan cuenta, estoy usando solamente grados sexagesimales, ya no estoy trabajando en radianes. ¿Por qué? Para no modificar mi calculadora. A 45 le sumo 45, me da 90. A 90 le sumo 45, 135. 180, horrible. 225, 270, 315 y 360. Vuelvo a pedir disculpas, yo no tengo un lápiz mecánico. Se aceptan donaciones de todo tipo. Bueno, agarro estos valores, los voy reemplazando en X con la calculadora y me empiezan a dar hermosos valores. Me da para menos 90, 1. Para el siguiente, 0. Para el otro, menos 1. Para el otro, 0. Uy. 1, 0, menos 1, 0. Y si se dan cuenta, siempre se va a repetir un patrón. Por eso lo hago de 45 en 45. No se hagan tanto problema si no pueden llegar a ver el patrón de este lado. Lo importante es que tengan una mayor cantidad de valores de X para poder tener una mejor curva representada, ¿sí? Así que bueno, con esto lo que voy a hacer es armar mi función. Entonces, ¿cómo armo mi función? Me dijeron que empiece con menos 90 o un medio de pi negativo. Bueno, si esto es 0, yo tengo que empezar a razonar coherentemente. Si esto es un medio de pi negativo, entonces la mitad entre 0 y un medio de pi negativo va a ser menos 45 o... Ahí, ahí está. Es un 45 negativo. O un cuarto de pi negativo. Ahora se los puse así con grados hexagesimales, pero cuando uno empieza a graficar en la función trigonométrica y en cualquier universidad, el eje X lo trabaja en radianes. Entonces, ¿cuáles van a ser los valores? Bueno, para menos 90, menos pi sobre 2. Para menos 45, menos un cuarto de pi. Si esto es un cuarto de pi, esto va a ser un medio de pi. Y yo sé que esta parte va a ser muy engorrosa porque voy a estar diciendo un montón de cosas. Así que póngale por 2 a la parte de YouTube. De un medio de pi, después viene 3 cuartos de pi. Pi. 5 cuartos de pi. 3 medio de pi. Póngale onda a mi función porque estoy haciendo mi mejor esfuerzo con un mouse que no sé si me está ayudando mucho, pero bueno, 7 cuartos de pi y 2 pi. Claro, pero ¿no era que es en un eje cartesiano? Claro. Por eso del 0 voy a trazar mi eje Y. Y como sé que mi función tiene parámetro A igual a 1, seguro que va a ser de menos 1 la imagen hasta 1. ¿Qué hice ahí? Ya voy. No me odien. Entonces, y ya termino con esto. Para menos un medio de pi me dio 1. Listo. Ahí. Para menos un cuarto me dio 0. Para 0 me dio menos 1. Para un cuarto 0. Y ahí se repite el patrón, ¿no? Acá, ahí, esto. Hermoso. Así. Muy bonito. Termino de graficar esto y quedaría una cosa así. Ah, no, pero me está quedando re bueno.
Hermoso me quedó. Hermoso. Nadie se puede quejar. Hermoso. Bueno, ¿y qué me pedía? Me pedía intervalos de positividad, que acá sería conjunto de positividad, conjunto de negatividad, conjunto de cero, intervalo crecimiento e intervalo de crecimiento. Mi conjunto de positividad es la curva por encima del eje X. O sea que sería este pedazo de curva y este de acá, el conjunto de positividad. Pero para escribir los intervalos tengo que mirar el eje X. O sea que de menos un medio de pi hasta menos un cuarto de pi es positiva. Después de un cuarto de pi a 3/4 de pi también es positiva. De 5/4 de pi a 7/4 de pi también es positiva. No lo voy a escribir todo eso porque se me va a quedar re largo. Para conjunto de negatividad sería de menos un cuarto de pi hasta un cuarto de pi, esta parte. De 3/4 de pi hasta 5/4 parte, esta parte. Y de 7/4 de pi hasta 2 pi, esta parte. Conjunto de cero, bueno, son donde corta la curva, ¿no? En menos un cuarto de pi, un cuarto de pi, 3/4 de pi, 5/4 de pi, 7/4 de pi. Intervalo de crecimiento, intervalo crecimiento, sería de 0 hasta un medio de pi, yo veo que acá crece, y después de pi hasta 3 medios de pi, yo veo que acá crece. Y el intervalo de crecimiento sería de menos un medio de pi hasta 0, y después de un medio de pi hasta pi, y después de 3 medios de pi hasta 2 pi. Y ahí ya terminé absolutamente todo. Si me llegué a equivocar en algo, después me los hacen saber, que conste que esto fue todo muy rápido para que puedas tener de vuelta para que puedan practicarlo. Y bueno, sin más que decir, nada más.